metro, fuego. La caballería de hoy. Siempre fiel a la tradición del jinete, que 20 siglos antes de Cristo ganaba su lugar en las batallas con la aparición de los Hicsos, un pueblo bárbaro de pastores que logró una combinación letal, el jinete y el arco, y con ella, el dominio de Asia Central durante un siglo. El carro de guerra fue la siguiente novedad de la caballería. Vigente durante 10 siglos, serán los persas los que con su carro falcado, con cuchillas en las ruedas, impongan su poder 400 años antes de Cristo. Solo los derrotó el ingenio de Alejandro Magno. En el año 218 a.C., Cartago introduce el uso de elefantes en su guerra con Roma. Los pueblos bárbaros que asolaron el Imperio Romano, a medida que se fueron asimilando, conformaron la caballería pesada de Roma en los últimos tiempos de su poderío. Pero el verdadero predominio del arma nace con los éxitos de la caballería árabe, cuando en el siglo VIII después de Cristo libró su propia guerra santa en la conquista de pueblos y conciencias para el islamismo. La Edad Media trajo la sociedad feudal, cuyo máximo representante fue el caballero noble, jinete bien armado y protegido, fiel a su código de honor. Ellos encabezarán las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro. Durante la colonización de América, los españoles introducen en las nuevas tierras el uso y la crianza del caballo. Y a partir de 1570 darán comienzo a la organización militar de la caballería. En ese entonces, la caballería europea estaba equipada con pistolas de rueda, debiendo rotar para poder recargar y volver al ataque sobre los cuadros de la infantería enemiga. Recién en el siglo XVII es cuando Gustavo Adolfo, rey de Suecia, diferencia el empleo de la caballería entre coraceros o caballería pesada y dragones y húsares o caballería liviana. En el Río de la Plata, el arma se va afirmando y desarrollando, y se crean los escuadrones de veteranos y de milicias bajo la iniciativa del capitán general Pedro de Ceballos. Es también Ceballos quien, para enfrentar la agresión portuguesa y la amenaza de los malones indios, forma a mediados del siglo XVIII los escuadrones de blandengues para custodiar las fronteras. Durante este mismo siglo XVIII, la caballería europea gana prestigio e incorpora el cuerpo de granaderos, jinetes armados con bombas de mano, precursoras de las futuras granadas. En 1772, la corona española destina al Virreinato del Río de la Plata un regimiento de dragones. Una vez recuperada Buenos Aires en las gloriosas jornadas de agosto de 1806,
se crea el primer regimiento de húsares con muchos de los vecinos patriotas que al mando de Juan Martín de Pueyrredón y junto a los blandengues enfrentaron a los invasores en el combate de Perdriel y más tarde acompañaron a Liniers en la reconquista de la ciudad. Con la Revolución de Mayo de 1810, las antiguas unidades del arma formadas durante la época colonial conforman las nuevas del Ejército Patrio y participan en todas las campañas de la guerra por la independencia. En 1812 se crea el Regimiento de Granaderos a Caballo y su primer comandante será el entonces Coronel José de San Martín. Bajo su mando, ya general, los granaderos, junto a otros regimientos de caballería, lucharán por la independencia argentina, de Chile, Perú y Ecuador. Y desde el combate de San Lorenzo hasta la victoria definitiva en Ayacucho, llevarán en sus espadas por toda América un mensaje de libertad. En 1826, y en ocasión de la guerra contra el Imperio del Brasil, se reorganiza el arma de caballería y se crean 18 nuevos regimientos, muchos de los cuales participan con heroísmo en la batalla de Ituzaingó. Las sucesivas campañas expedicionarias a la Patagonia y al Chaco llevan a la caballería argentina a escribir nuevas y gloriosas páginas, consolidando las fronteras y abriendo caminos a la fundación de nuevos pueblos y a la generación de riqueza en apartadas zonas del territorio nacional. En los finales del siglo XIX, la Guerra de Crimea señala el comienzo de una progresiva pérdida de vigencia de las fuerzas montadas. En ella, la Brigada Ligera de los ingleses será diezmada en la última de las viejas cargas de caballería. En 1904, y acompañando la reorganización del ejército que impulsa el teniente general Riccheri, se crea la Escuela del Arma de Caballería para el perfeccionamiento de sus cuadros. La Primera Guerra Mundial marca la aparición del tanque en la batalla, aunque la importancia de su empleo solo será valorizada más adelante. Durante los años de la guerra, se reorganizaron las divisiones y brigadas de nuestro ejército. La Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la revolución que envuelve al arma blindada, comenzando por las operaciones de guerra relámpago desarrolladas primero por los alemanes y después por los aliados. Ambos comprendieron la importancia del blindado para penetrar las defensas enemigas y capitalizar los éxitos obtenidos. En ella se librarán las mayores batallas de tanques. Lo que está ocurriendo en Europa deja sus enseñanzas. El ejército argentino crea en 1943 la Escuela de Tropas Mecanizadas. En 1948 se transforma la primera división blindada y se la provee de tanques Sherman M4 y semiorugas. A partir de entonces, las sucesivas reestructuraciones del arma conformaron nuevas unidades sobre la base de otros vehículos de combate, como el tanque AMX-13.
el cazatanques SK-105 y especialmente aquellos de fabricación nacional que integran la familia del tanque argentino mediano. En la Guerra de Malvinas, en 1982, se destaca la heroica actuación del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10, que intervino en los combates finales por Puerto Argentino. En 1991, la Guerra del Golfo Pérsico reafirmó la importancia del arma blindada, cuya rapidez de movimiento le permitió cubrir grandes distancias y atacar la retaguardia de las fuerzas iraquíes. Después del conflicto del Atlántico Sur, el ejército argentino emprendió una reestructuración general que incluyó el arma de caballería. Desplegada en todo el territorio nacional, la caballería cumple misiones distintas de acuerdo al equipamiento y terreno en el que opera. Unidades de caballería blindada, con capacidad para ejecutar operaciones ofensivas móviles y rápidas, dirigidas a conquistar objetivos profundos y decisivos. Actúan sobre los flancos y retaguardia del dispositivo enemigo. Explotan al máximo el éxito alcanzado y procuran aniquilar al oponente mediante la persecución. Unidades de caballería ligera y de exploración. Desarrollan una capacidad ofensiva de penetración y conquista de objetivos en operaciones de características similares a las de las unidades blindadas y constituyen un medio de economía de fuerzas, reserva o seguridad para las brigadas de las cuales dependen. La guerra moderna exige la estrecha cooperación de todos los elementos de una fuerza, equipos de combate, fuerzas de tarea y grandes unidades de combate y de batalla, y una total complementación entre combatientes, servicios y especialidades. El arma de caballería vive en el espíritu de los antiguos jinetes, de aquellos que sable en mano fueron abriendo camino a una nueva patria. Todavía puede escucharse el retumbar de los cascos de sus caballos sobre el suelo argentino. Los sones de un clarín que convocaba a la carga. Aquel viejo espíritu monta hoy sobre modernos blindados, renovando en los corazones jóvenes el juramento del caballero medieval de ser fiel a Dios, fuerte, noble, audaz y generoso, y ser siempre el brazo largo de un ejército capaz de asestar el golpe decisivo en la batalla. Con arrebato de horda va el corcel formidable. Enredado en sus crines, ruge el viento de Dios. Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable que divide a lo lejos
el firmamento en dos.